Automatización de la red, a cargo de David Felipe Acosta Correa, ingeniero electrónico, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector eléctrico. Desde el año 2001 se vinculó al grupo Endesa a través de Codensa S.A.E.S.P., donde se ha desempeñado como gerente de regulación y gerente comercial y actualmente es el gerente general de la misma compañía. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Olga, al CAC por invitarnos y a Alberto del CNO por invitarnos a estar aquí presentes hoy con ustedes. El control. Vale. Dentro de las premisas que vemos para lo que son las ciudades, los grandes centros urbanos a nivel mundial, el Banco Mundial y muchas otras investigaciones estiman que al 2030 pues prácticamente el 80% de la población estará concentrada en las grandes ciudades del mundo. Cuando miramos el caso de Latinoamérica en este momento ya está alrededor del 75% de la población se concentra en las grandes ciudades de Latinoamérica. Por otro lado, pues vemos como una clase social media que cada vez está creciendo. Se estima que para el 2050 a nivel mundial el 40% será clase media y pasará en el 2060 a un 65%. En el caso colombiano, en la última década, pues hemos visto cómo el 18% de la ciudadanía colombiana ha pasado de un 18 a un 25% en clase media. Por otro lado, los países de la no OCDE están creciendo en los últimos, comparados 2007 con el 2014, están creciendo a razón del 6,3%, mientras que los países de la OCDE han decrecido en el mismo periodo un menos 0,4%. Esto, sumado a la concentración y sumado a lo que llamamos la electrificación, tanto de los hogares, de la industria y del comercio en Colombia, pues claramente nos pone a nosotros en Colombia y a los operadores y al sector eléctrico frente a un reto de cómo atendemos estas premisas. Y ahora consideramos nosotros que además de estar pensando en los principios básicos que teníamos en la Ley 142 y Ley 143, yo creo que tenemos que nosotros fijar la visión a cómo logramos un 2030 como nos lo presentaban nuestros antecesores. El control no pasa, ¿ya? Bien, yo creo que es muy importante pues que al final nosotros como sector eléctrico siempre tengamos la visión fijada más en las necesidades del país, un país que va a entrar en posconflicto, que va a requerir, digamos, un dinamismo fundamental o sustancial en el sector eléctrico. Es fundamental que nos centremos en esas necesidades del cliente, que más que qué tipo de activos están sirviendo el fluido de energía eléctrica, es cuál es la calidad de servicio con que vamos a llegar. Fuera de eso, pues tenemos entidades como los gobiernos nacionales, entidades locales, pues que cada vez se va a requerir para proporcionar un desempeño mayor en todas las ciudades y en general en el campo colombiano, pues va a requerir una mayor capacidad de gestión, y eso evidentemente somos responsables nosotros los del sector de ir marcando esa ruta para poder llevar a Colombia a un desempeño y a un estado del arte en términos de energía eléctrica.
Bien, pues nosotros como Grupo Enel y como Codensa tenemos una visión, y esa visión estamos trabajando para hacerla realidad. Claramente nosotros vemos que en este momento se trata de cómo lograr una convergencia entre lo que ha sido la capa de electricidad, la capa de las ciudades inteligentes, la capa de las telecomunicaciones y la capa de los datos o la información. En el momento en que vayamos avanzando en esta convergencia, pues vamos a ir solucionando el concepto de ciudad inteligente o una red inteligente, que para efectos, de la arquitectura que nosotros hemos visto, pues voy a tratar de describir este gráfico. ¿Cómo vemos nosotros si giráramos como en el sentido de las manecillas del reloj? Pues lo más importante es que vemos nosotros cómo lograr integrar una movilidad eléctrica que claramente nosotros vemos en términos de la matriz energética colombiana una ausencia completa de la energía eléctrica frente a los combustibles fósiles. Evidentemente hay una gran oportunidad. Claro que con esta pequeña crisis que estamos viviendo, con la cual seguro vamos a salir fortalecidos, porque tenemos que estar frente al país resolviendo esto de cara y evitar cualquier tipo de racionamiento. Claramente, si esto lo resolvemos bien, pues toda la perspectiva del sector energético, pues podemos llegar a sustituir y a establecer, digamos, los diferentes usos de energía eléctrica. Por otro lado, pues vamos a tener entonces la integración de las energías renovables, pues que aunque viene el Parity Grid en Colombia, estimamos que se va a dar para el 2017, y obviamente ahora pues tenemos un efecto de tasa de cambio que no permite, digamos, todavía un advenimiento completo en las renovables. Sí consideramos nosotros que definitivamente para proyectos de gran escala y para generación distribuida será una realidad que viene más temprano que tarde. Y Colombia pues no va a ser ajeno a ello. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es cómo vamos a lograr que esos flujos de carga y esas energías renovables puedan tener no solo desde lo físico y lo eléctrico una estabilidad, sino pues que además podamos permitir todos los intercambios comerciales entre los distintos agentes del sector. Por otro lado, pues claramente vemos una demanda activa donde muy claramente se va a dar un consumidor que va a poder hacer intercambios a nivel de energía eléctrica. Se dará lo que es el Energy Internet o el Internet de la energía, donde pues prácticamente va a haber intercambios comerciales a nivel de cliente residencial y cliente industrial. Por otro lado, pues siguiendo en las manecillas del reloj, ven ustedes pues que la acumulación eficiente nosotros consideramos que será un breakpoint de nuestro sector, que se va a dar más rápido de lo que creíamos. Ya desarrollos como los que está haciendo BYD, Tesla, donde prácticamente ha logrado acumular y ha bajado los precios sustancialmente de la acumulación de energía eléctrica, pues va a ser una realidad que cambiará todo el paradigma de nuestra industria. Todo el diseño nuestro de la red, desde principio a fin, está diseñado y está basado sobre el tiempo real, el paradigma del tiempo real. Cuando el storage ya empiece, en términos de mercado, a ser una realidad como lo vemos que se está dando, pues claramente ese paradigma cambia sustancialmente y ya entonces tendremos acumuladores que efectivamente cambian esa dinámica. Y ven ustedes dos temas que para nosotros son muy importantes de cara a la construcción de ese futuro: el Big Data y el iCloud. Es decir, nosotros consideramos que como sector eléctrico podemos converger rápidamente a esas telecomunicaciones y a esos datos, porque podremos solucionar muchas necesidades de cliente a partir de una computación de este tamaño y de esta robustez. Vamos al próximo. Bien, entonces esa es la visión de grupo. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo estamos en Colombia? ¿Qué estamos haciendo para construir esa visión? Entonces, básicamente con este esquema lo que queremos es decir lo siguiente. Tenemos una primera capa
que es la red básica o la red convencional a la cual pues, hemos estado trabajando muchos años atrás. El caso de Codensa, esa red hoy pues, en activo son 6,2 billones de pesos para transar energía por 15.000 gigas. O sea, hay un flujo de energía de 15.000 gigas. Obviamente para nosotros relevante la confiabilidad del sistema, asegurar la expansión y la conexión de nuevos clientes, que en nuestro caso son 100.000 clientes por año promedio, y pues todo lo que es la expansión de la alta tensión, la media y la baja. Está otro tema bien importante que es la cobertura. La cobertura yo creo que también entre todos nosotros los agentes, para una Colombia en posconflicto, pues tenemos que ayudar a que la meta del gobierno de 470.000 clientes no conectados, o ciudadanos o colombianos no conectados, pues logremos darle una solución energética. Además de eso, están 200.000 clientes que hoy están en zonas no interconectadas con servicio, pero claramente en promedio 4 horas de servicio no más. Evidentemente ese es un asunto que como sector tenemos que resolver, y tenemos que resolver de la mano del gobierno y el regulador de una forma definitiva. Eso en términos de cobertura. En términos de modernización de alumbrado público, fundamental para la seguridad de las ciudades. Es decir, es un asunto básico en la necesidad de un ciudadano. Y por eso es que ahora estamos yendo a 33.000 LED en Bogotá, de las 400.000 luminarias que tenemos en Bogotá y Cundinamarca, y 280 luminarias de ellas estamos yendo a halogenuro metálico y a sodio con balastro electrónico, como una forma también de poder modernizar y un consumo más eficiente. Eso digamos que son los asuntos básicos de un operador de red. Un poco la invitación de nosotros hoy es que además de mirar estas premisas que son fundamentales en el desarrollo del sector, pues ya tenemos que dejar un poco, no atrás, pero ya no es el único referente los principios de la Ley 142, sino que yo los invito a que pensemos de ahí hacia arriba. Es decir, tenemos camino por recorrer, como la visión que nos presentó Andrés ahora del CERSI sobre el 2030. Entonces, ¿cómo construir esa visión del 2030? Pues invirtiendo en calidad de servicio. Definitivamente, cuando hacemos las mediciones de la SIER, pues uno de los atributos que anteriormente aparecían como higiénicos, pues ya no lo están siendo. Es fundamental el atributo, el mejor calificado de todos y el que más se pondera es calidad de servicio. Y no tiene sentido hacer otras cosas si no resolvemos lo básico. O sea, ¿qué es lo básico? Tener una continuidad de servicio. Mal haríamos nosotros resolver otros asuntos sin resolver eso básico. Es decir, nos tenemos que ganar el derecho a crecer como sector. Lo otro, pues ya de ahí es empezar a montar capas sobre esa red de distribución que va a permitir todo el dinamismo que vemos que viene en el sector. Y ahí entonces empezamos con proyectos como Telecontrol, que va a ser una automatización, todo el Smart Metering y toda la capa de movilidad eléctrica. Para al final llegar a la visión nuestra, que es un Big Data, una automatización, una generación distribuida dinámica y una movilidad eléctrica individual y masiva, dinámica, es decir, tener una ciudad inteligente. La próxima, por favor. Entonces, el refrán dice, dichos deben ser hechos, la consistencia entre el decir y el hacer. Entonces, nosotros ya hemos empezado a dar un paso adelante en cómo construir esa visión del 2030. Que nos mostraban ahora. Entonces, hemos empezado primero por estructurar un plan de calidad robusto de aquí al 2019, que en este momento ya lo tenemos en presupuesto, que estamos hablando del orden de 595.000 millones. Es decir, aquí no estamos contabilizando lo que es la ampliación de cobertura, lo que es la confiabilidad del sistema. Son dos cosas aparte. Por otro lado, pues también nos hemos puesto el firme propósito de desarrollar un proyecto como Telecontrol, que estamos invirtiendo 238.000 millones de pesos y comenzamos su planeamiento al final del 2014. Y por otro lado, pues estamos planteando introducir en el país ya completamente un sistema de Smart Metering, al cual me voy a referir más adelante, en el cual estamos planteando una inversión de 623.000 millones de pesos una vez la fase 1
que la vamos a hacer el próximo año, pues nos dé viable. Así entonces, pues en estos 3 proyectos pues nos vamos a referir en la presentación. El control no está sirviendo el control. Vale. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? En términos de calidad de servicio, veíamos ahora en el estudio del CERSI que Colombia tiene en promedio 1.860 minutos de interrupción, es decir, de SAIDI. En el caso de Ecodensa, tenemos 1.013 minutos al cierre del 31 de diciembre del 2015, cuando comprendemos tanto Bogotá como Cundinamarca. Si cogemos Cundinamarca exclusivamente, son 500 minutos. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento y cuál es nuestro proyecto? Nuestro objetivo es llegar al final del 2019, reducir a 466 minutos todo el sistema. Y Bogotá estaríamos rondeando los 200 minutos, lo cual ya sí nos pondríamos, digamos, en el cuadrante de mejor desempeño de Latinoamérica. Bien, y en SAIFI, pues nosotros estamos en 13,2 interrupciones promedio por cliente año y la idea es llegar a 5 veces año. Eso es lo que plantea el proyecto de calidad. Sumado al proyecto de telecontrol. ¿Cuál es el proyecto de telecontrol? Pues con eso estamos buscando de esa reducción total que les acabo de comentar de 1.013 minutos a 466, el 33% lo aporta telecontrol. Si ustedes observaron en la presentación del CIRSE, vieron que en el cuadrante superior aparecía telecontrol como la primera necesidad que Colombia debería implementar. Por lo tanto, yo creo que como sector nosotros deberíamos enfocar las baterías no solo a la mejora de la calidad del servicio, sino no solo a lo que es la ampliación de la cobertura, sino a la mejora de la calidad del servicio, con medidas y con topologías y diseños técnicos e inversiones que rápidamente nos resuelvan eso. Entonces, son unos quick wins que hacemos y vamos a reducir un 33% vía el proyecto de telecontrol. Y finalmente, en términos de movilidad eléctrica, pues comentarles que es una apuesta que estamos haciendo. Hoy no vamos a hablar de esto, no es el foco de mi presentación hoy, eso ya lo hemos hecho en otras exposiciones. Simplemente comentarles que tenemos 136 puntos de servicios de recarga, ya se han recorrido 4 millones de kilómetros con más de 100 vehículos eléctricos y ya pues el consumo es significativo, ya llegamos al giga en energía eléctrica de vehículos eléctricos. Muy bien, la próxima. Entonces vamos a mirar telecontrol, próxima. Bueno, pues telecontrol yo creo que ya es suficiente con lo que oímos de mis 2 antecesores. Evidentemente vamos a meter una capa rápida de inteligencia y nosotros comenzamos desde el año 2014 la planeación. Yo creo que para el auditorio, más que yo lo explique, además que hay mucha mejor gente en este auditorio, gente que lo explicaría mejor que yo en este auditorio, lo vamos a dejar con un video que le presentamos en estos días a los periodistas como para entender en qué consiste nuestro proyecto. Entonces vamos adelante con el video en la próxima. Pero falta el volumen. Creo que lo tienes que volver a poner y ponerle volumen. Bien. Entonces aquí lo que estamos mostrando es cómo es ahora. Para la detección de una falla por parte de nuestras cuadrillas, pues evidentemente tenemos que descartar muchos puntos de la red y los tiempos pues son tiempos largos a nuestra manera de ver. Ahí estamos haciendo el aislamiento de la falla de forma presencial en los 2 extremos del circuito y en ese momento entramos a intervenir la falla, pues que de todas maneras, aún con telecontrol, pues tenemos que entrar a suplir. ¿Qué tal si le ponemos pausa un segundo y le buscamos el volumen al video?
Entonces ahora una falla que nos sucede en Bogotá, 5.000 clientes promedio a 7.000 clientes promedio en falla. Ahí la cuadrilla está haciendo el descarte en todos los puntos de la red. Y a pesar de que ya tenemos 2 reconectadores por circuito, pues los tiempos son extensos. Codensa avanza hacia un sistema de energía eléctrica inteligente. Con una inversión cercana a 238.000 millones de pesos y un proyecto contemplado a 3 años, Codensa adelanta la modernización de las redes de Bogotá y Cundinamarca, con la instalación de cerca de 3.800 equipos telecontrolados, que subdividirán los circuitos actuales, reduciendo los tiempos de localización de fallas y disminuyendo la cantidad de clientes afectados ante cada posible inconveniente. ¿Cómo funciona? Los equipos telematizados envían al centro de control de Codensa una señal en el preciso momento en que hay una suspensión en el fluido eléctrico, permitiéndoles a los ingenieros de la compañía realizar las acciones necesarias para iniciar el proceso de atención, conociendo ya el tramo afectado, evitando desplazamientos innecesarios y ahorrando importante tiempo en la detección de la falla. El centro de control aísla el lugar del daño, sin interrumpir el suministro de energía a los demás clientes del circuito, separándolos del área afectada al momento de llevar a cabo la reparación. Así, pasamos de cerca de 5.000 clientes afectados a solo 700 por falla. El proyecto Telecontrol ubicará a Bogotá en el grupo de ciudades pioneras en desarrollo sostenible. Esta es la base de una red inteligente, los primeros pasos de una ciudad inteligente. Bien, entonces, los primeros pasos para una ciudad inteligente pues, es resolver estos asuntos básicos. Como lo comentaba ahora, tenemos un plan de telecontrol y un plan de calidad de servicio. El uno es una capa de automatización de la red y el otro es prácticamente todo el reforzamiento de la red y el rediseño de la red. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces les comentaba que habíamos arrancado finales del 2014. La buena noticia pues, para el auditorio es que esto ya es una realidad que sumado a los 1.157 reconectadores, seccionadores que habíamos instalado producto de la resolución 043, pues aquí estamos instalando adicionalmente de mayo a la fecha, ya hemos instalado 1.250 equipos para la inversión de 238.000 millones de pesos al 2018, que serán 3.787 nuevos equipos que le adicionaremos a la red en la capa inteligente y que estamos interviniendo más de 500 circuitos con unos 1.200 kilómetros de red para poder soportar todo el telecontrol. Siguiente. Ahora veamos sobre la medición inteligente. Yo creo que pues, la persona de Indra habló suficiente en términos técnicos, pero entonces ahora hablemos en el caso colombiano y por qué consideramos que para las necesidades nuestras es importante ir hacia allá y de forma decidida los operadores ir hacia una red, hacia una medición inteligente, la próxima. Yo creo pues, que para todos es muy conocido este diagrama. Lo único que podríamos nosotros adicionar y comentar es que
Hoy, si hoy hacemos una evaluación financiera y económica de la Smart Metering, estaría exclusivamente sustentado su viabilidad financiera y el payback en lo que es los ahorros en la distribución, en la parte de la distribución, ya sea por detección de fallas, por ahorro en operaciones comerciales, en la comercialización, sustentado en la es decir, en el costo-beneficio que tendría para el cliente en términos de eficiencia energética y liberalización de mercado, y por otro lado, pues lo vemos muy claramente en el cliente en el uso eficiente. Entonces, obviamente, pues para todos es bien conocido que tener un Smart Metering y poner esa capa de inteligencia a una red como la colombiana, pues va a ser muy importante porque es el primer paso realmente para llegar a lo que nosotros llamamos el estado del arte de la energía eléctrica en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que poner como distribuidores nosotros ese punto para que toda la cadena pues flexibilice. ¿Con qué beneficios? Vamos a la siguiente. Pues yo creo que lo más obvio, pues el tema de la tarifa diferencial horaria, que no es tan obvio. Hoy nosotros los distribuidores le compramos a los generadores con una señal con una tarifa plana horaria. De hecho, en este momento o en esta pequeña complejidad que estamos pasando, que la vamos a pasar bien, de hecho lo único que podemos hacer los distribuidores o pudimos haber hecho es lo siguiente: haber comprado la energía que vamos a distribuir de forma eficiente, haciendo unas buenas convocatorias, haciendo un buen forecast, haciendo una cobertura adecuada, que en nuestro caso está el 90% de compra de energía ya hasta el 2000, dependiendo de los años, pero en promedio hasta el 2018, y ahí para un poco la función nuestra. Un poco triste porque pues, nos quedamos muy maniatados ante una crisis como la que estamos viviendo y no podemos hacer mucho. Pero ¿qué tal si con una capa de Smart Metering nosotros pudiéramos primero dar la señal horaria, comprar horario al generador, y así el generador también tiene una señal horaria en la demanda completa? Entonces ya nosotros no compraríamos a tarifa plena todo el día, sino que compramos a tarifa horaria. Por otro lado, ante una crisis como la que estamos viviendo, pues nosotros pudiéramos hoy, haciendo el despacho ideal, comparándolo con el despacho real, y mañana podríamos estarle dando nosotros una señal a la demanda, especialmente a la industrial, de qué hora necesitamos que ahorre y dándole el beneficio económico por el excedente o por el gap que se crea entre el contrato de largo plazo con el industrial y la bolsa, si tuviéramos un Smart Metering. Es decir, lo que hoy el gobierno está buscando con las campañas de televisión de uso eficiente se haría de forma real, pasándole parte del beneficio del ahorro al cliente en pesos, lo cual evidentemente cambia la ecuación en términos del incentivo. Por otro lado, pues claramente podríamos nosotros lograr un consumo eficiente. ¿De dónde parte la tesis nuestra? Miren, no hay uso eficiente, es imposible que haya uso eficiente sin haber medición, pero ojo, medición oportuna. Por lo tanto, el hogar, cuando se compre una nevera más eficiente, a los 15 minutos puede estar consultando qué produce esa nevera. Ahí sí se produce el ahorro eficiente, no un mes después que no sabe si fue la nevera o la visita o la ausencia que tuvieron 2 fines de semana. Por lo tanto, la tecnología que nosotros vamos a implantar va a permitir que desde este iPad o desde el smartphone yo pueda consultar cuánto está consumiendo la nevera y cuánto está consumiendo el computador que le compré al hijo mío y cuánto fue el diferencial entre los bombillos que fui al mercado, compré y los instalé ayer. Eso se produce uso eficiente, lo demás es muy difícil. Pocos son los usuarios que pueden hacer uso eficiente cuando tienen, digamos, sistemas de medición, los industriales, y que son pocos, entre otros, muy pocos. Entonces, eso es un poco lo que queremos, es decir, decididamente tenemos que ir allá y romper ese círculo vicioso entre el que es la tarifa, la señal de la tarifa, pero es que es hacer una inversión para romper ese círculo vicioso. Lo otro,
pues obviamente que muchos de los proyectos se sustentan en este tema de operaciones remotas, es uno de los asuntos higiénicos y básicos, la mejora de la calidad del servicio. Proyectos de Smart Metering hay muchos, pero también es muy importante que el proyecto de Smart Metering realmente, primero, pues tenga todo el sistema, la funcionalidad para poder medir ausencia en cualquiera de las fases y también la misma calidad de la onda. Es importante pues que esto esté, pues porque eso realmente sí nos lleva a una calidad de servicio mucho más rápida y focalizada. Lo otro, un acceso a un mercado liberalizado, y en el momento en que se instale Smart Metering, pues se cae toda la barrera que es la medición, porque si lo hacemos de forma masiva, se tumba la barrera y hay realmente dinámica de mercado liberalizado. Eso sí lo saben ustedes mejor que yo. Y lo otro es la facilidad del intercambio de la red, porque evidentemente cuando ya tengamos esta capa de inteligencia, ese intercambio de red va a poder ser una realidad. De lo contrario, pues va a ser, digamos, muy limitada. La próxima. Esto, pues la idea no es describirlo mucho, solo que cuando piensen en sistemas de Smart Metering no piensen exclusivamente en el medidor. Digamos que ese es uno de los componentes. Realmente son 5 grandes arquitecturas, que son toda la parte de telecomunicaciones, toda la parte del centro de control, que nosotros ya invertimos en el STM, pues ya el año pasado le hicimos la reconversión, toda la capa de los concentradores y la etapa de medición. ¿Qué es lo que estamos tratando de traer? Una tecnología abierta en protocolo para que todos puedan participar con los medidores, pero lo importante es un protocolo abierto. Porque ya hemos visto experiencias instaladas en Latinoamérica que sí han instalado Smart Metering, pero muy dependientes de un protocolo propietario. Y eso no permite ser dinámico. Entonces es un protocolo abierto y además que nos permita muchas funcionalidades en este sistema. Entonces de ahí pues vamos a tener la posibilidad inclusive de poder controlar todos los electrodomésticos, inclusive poder hacer Smart Metering para varios servicios, o sea, no solo energía eléctrica, y eso claramente es transferible a la demanda un beneficio por economía de escala. Ese es básicamente el esquema que vamos a montar acá. Siguiente. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues primero montamos un piloto en el 2014 de 100 clientes por la 175 y en Usaquén, pues que nos dejó muchas enseñanzas, pero para serles sinceros era, digamos, un parcheo que no era un sistema ideal. Este piloto nos dejó muchas enseñanzas y como piloto construimos a partir de ahí una solución más robusta. Ahora ya, con una tecnología como la que les estoy comentando, estamos ya estableciendo para comenzar en el 2016 26.000 medidores que los vamos a instalar en 3 grandes zonas de la ciudad, una en Suba, otra por el lado de Puente Aranda y la otra por el lado del centro de la ciudad. Ahí vamos a instalar 3 grandes proyectos donde los circuitos y los clientes pues son mixtos. Esto nos va a permitir hacer toda la valoración y si la valoración de esa primera fase nos sale positiva, hacemos el rollout y vamos a los 2,5 millones de clientes que tiene hoy Codensa en Bogotá, Sabana y Cundinamarca, donde pues vamos a una inversión cercana a los 280 millones de euros. Básicamente ese es nuestro planteamiento y pues quisiéramos que en general los demás operadores y en general todos los agentes del sector nos acompañaran en este proyecto que para nosotros se nos está volviendo relevante, además de los otros. La siguiente. ¿Cómo están las cifras? Pues básicamente para la fase 1 vamos a invertir 10.000 millones de pesos, ya 26.000 medidores, 33 colectores de datos vamos a instalar y la fase 2 estimamos en un valor de 623.000 millones de pesos y la evaluación no nos sigue golpeando, 2,6 millones de medidores a instalar y 39.000 colectores de datos que estarían en capacidad de prestar muchas más funcionalidades en la medida en que las vamos implementando. Siguiente. Bien, ya para concluir y respetando un poco el tiempo, pues al final yo creo que esta construcción de visión la realizamos entre todos.
No la podemos hacer solo nosotros como Codensa, como un agente únicamente, es una construcción de futuro. Evidentemente tenemos que terminar de resolver los temas de cobertura en Colombia, en lo cual también estamos comprometidos con esa meta de llegar a los 270.000 clientes que hoy están sin servicio o ciudadanos o colombianos que están sin servicio, resolver todos los temas de conexión rápida, resolver los temas de calidad y comenzar desde ahora a construir ese futuro que nos hablaban del 2030. De hecho, cuando miramos el proyecto de telecontrol, hablaban de 5 reconectadores al 2030 por circuito. Nosotros al final del 2018 vamos a llegar a 6 reconectadores por circuito. Es decir, queremos adelantar esas fases sustancialmente. Y también nos hablaban de que es fundamental bajar al 2030 Colombia un 50% su SAIDI. Nosotros nos hemos planteado al 2019 reducir el 50% en el SAIDI en Bogotá y Cundinamarca. Consideramos que para un posconflicto y para un país que entra en un círculo virtuoso en términos de una dinámica industrial, comercial y vía los tratados de libre comercio, pues consideramos que el mejor aporte que podemos hacer nosotros es dar una plataforma para que esa competitividad sea una realidad. Muchas gracias.